Vamos a comenzar. Disclosure slides, nos enseño un ratico. Yo trabajo con varias compañías en lo que ha sido la evolución de instrumentario para la cirugía laparoscópica. Uno de los problemas más grandes al principio ha sido siempre la falta de tecnología. Y acerca de eso, yo soy un poco curioso desde el punto de vista de ingeniería y me he pasado un poco de tiempo con muchas compañías diferentes trabajando en temas diferentes. Ok, ahí está. Como mencioné, todo es tecnología. Empezando en el año 67, que para ustedes muchos es un poco viejo, se inventó el insuflador, que es lo básico para hacer la laparoscopía. Y después de eso vino casi al mismo momento lo que era el Hopkins Rod, que era el sistema que nosotros usamos hoy día, lo que es la cámara, lo que es la laparoscopía, lo que es el scope actual. Y eso se siguió con el fiber optic y eventualmente el solid state camera hasta el 82. Y incluso en ese momento las cámaras eran bien grandes, eran inútiles, vamos a decir, pero se empezaban a evolucionar. Y no fue hasta que... Ahí se ven los dos sistemas. Lo que se llamaba el Galloscope, que voy a hablar un minutico, era el primer sistema que se usó para una laparoscopía de vesícula. Y el scope que se usa hoy día es este que se ve aquí. Ahora, Kurt Sem fue el primero realmente que hizo un procedimiento. Kurt Sem era un ginecólogo alemán y él estuvo muy instrumental en lo que fue de la evolución, lo que era la laparoscopía. Él entonces hace la primera apendicectomía en septiembre del 12 del 80 y eso sigue con un ruso, Lukichev, que hizo la primera colecistostomía. En el 85 empieza el problema grande. El doctor Eric Mew decide que él va a hacer una colecistectomía y actualmente lo hace 5 días exactamente después de Kurt Sem hacer su primer apendicectomía. Y en ese momento, cuando él presenta ese trabajo, inmediatamente la sociedad alemana le quita los privilegios, le da una censura, le dice que no puede ejercer, que es un peligroso y le quitan toda la reputación al pobre hombre. A los 2 años en Francia, Philippe Mouret, que también es un ginecólogo, hace una vesícula, esta vez con un video. Y el doctor Dubois en París le sigue. Y eso es la primera vez que se oye de la colecistectomía y por muchos años después se consideraba que ellos eran los dos que habían empezado el movimiento de la laparoscopía. Y no fue hasta el año casi 91 que se reconoció que el doctor Mew era actualmente que había hecho la primera cirugía y se veía, pero era el conflicto que es el nacimiento de cualquier procedimiento nuevo. Lo que vamos a ver en la laparoscopía es que era un movimiento muy diferente de todo lo que ha sido lo que es la cirugía en general, o medicina, que siempre se forma en lugares académicos y después se pasa a lo que es el público y todo lo que es el cirujano privado, etc. En la laparoscopía fue completamente al revés. Empezó en lo que eran las instituciones públicas, en los hospitales corrientes y después los académicos, después de mucha batalla, lo aceptaron. Así que ha sido la historial de lo que era la vesícula, llegando en el 88 aquí a los Estados Unidos, porque McKernan vio a Sem hacer una presentación en Johns Hopkins ese año y se quedó con la idea que se podía hacer una vesícula. Habló con el doctor Eddie Joe Reddick, y Eddie Joe Reddick, si lo conocías, era un cowboy de Nashville, Tennessee. Y ese hombre no había estudiado en Vanderbilt. Y si tú eres de Nashville y no estudiaste en Vanderbilt, no eres nadie. Y el hombre corría de emergency room a hacer casos y estaba enseñando cursos en láser. McKernan, por casualidad, va a un curso de láser de Eddie Joe Reddick, se ponen a hablar de vesícula y deciden que se puede hacer una vesícula con un láser. Y Eddie Joe Reddick, si lo conoce, era un showman, él era P.T. Barnum nuevo, ¿no? Y él lo que hacía, empezó a promover y le habla con la compañía de láser, le dice, yo voy a promover una cirugía para la cirugía de vesícula por láser. Si ustedes me ayudan a poner cursos, yo le vendo los láser. Y haciendo eso, se dice que ganó $14 millones el primer año en lo que era la comisión de los láser. Pero bueno, él promovió, su parte más importante fue promover lo que fue. Ya después las instituciones, Kushner y Bursey fueron posiblemente los 2 primeros académicos que aceptaron lo que era el acto de la laparoscopía como una forma de cirugía. Entonces llegamos a lo que es la cirugía del colon.
En el 90, el doctor Moises Jacobs, que era mi socio en ese momento, yo empezaba la práctica privada con él. Hicimos la primera hemicolectomía derecha y la idea fue igual, un poco loca, un poco fuera de base. Lo practicamos una vez o dos en un laboratorio y llegamos con la idea que podíamos movilizar un colon. ¿Por qué? Porque habíamos hecho apendicectomías en marzo de ese año. Empezamos la primera colicistectomía, que fue la segunda en Miami, en enero del 90. Para marzo ya estábamos haciendo apendicectomía. Y un día haciendo una apendicectomía complicada, un retrocecal, tumbar todo el colon para llegar al apéndice y sacarlo, nos pusimos a hablar. Qué interesante, si podemos movilizar el colon, ¿por qué no se puede hacer una cirugía de colon? Y ahí viene la idea, ¿no? Todos los primeros casos se hacían con tijeras, graspers ginecológicos, clips en el mesenterio, vaso por vaso en el mesenterio, disectándolo, poniéndole clips, cortando. Disectar otra vez, clip, cortar y así, para movilizar. Y los casos, interesantemente, la mayoría de los que hicimos en el principio eran casos avanzados oncológicos. ¿Por qué? Porque esos pacientes realmente eran resecciones por motivos de comfort o por motivos de prevenir una obstrucción. Y esos fueron los primeros casos que se hicieron aquí. Para ya mediados del año, finalizando el año, era obvio que sin engrapadoras no se podía hacer cirugía de colon electiva de manera propia. Empecé a hablar con lo que US Surgical, que después fue Tyco y después fue Covidien y ahora es Medtronics. Eran los primeros que se metieron en eso inmediatamente con muchas ganas de seguir en eso. Y me ayudaron. Yo fui allá varias veces a finales del 90 y formalizamos las primeras engrapadoras, el EndoGIA, lo que hoy día es EndoGIA, en esos momentos eran de 15 milímetros, y traje un duffel bag con 17 engrapadoras que me habían a mano preparado, y llegué a Miami con eso. Imagínate pasar por TSA hoy día con eso, sería imposible. Y entonces hicimos la primera cirugía laparoscópica de colon sigmoide, electiva, resección completa, intraabdominal, y hacer el sigmoide. Y el doctor Fowler, más o menos al mismo tiempo, se había enterado de las engrapadoras y en Kansas hizo algo parecido. Y entonces él publicó actualmente el primer final de ese año. Entonces, ¿cuáles fueron las controversias? Inmediatamente los académicos empezaron, no se puede hacer esta cirugía, hay problemas porque la cantidad de ganglios que se resectan no es adecuada. No se puede hacer la cirugía porque se publicó un reporte de port site, recurrences. Y siguió así ese tema por años de años, las batallas entre las cosas diferentes, las controversias diferentes que habían con eso. En tecnología, como le expliqué, empezamos con los clips y por fin salió el Harmonic, que fue un gift to the world. Para nosotros poder hacer el Harmonic, perdón que se hablo Spanglish, pero yo tiendo a mezclar el español e inglés mucho. Pero el Harmonic fue lo mejor que salió en ese momento y después el Ligature en 98 formalmente fue el que salió para poder hacer eso. La controversia, como hablaba, era mirar qué se podía hacer próximo y nadie quería hacer eso. Y entonces se decidió, bueno, vamos a cambiar el nombre de la operación a Minimally Invasive Colon Surgery, Minimally Laparoscopic Assisted Minimally Invasive, para cambiarle el tema porque se consideraba que no era una cirugía completamente laparoscópica. Se tenía que abrir para sacar la pieza. El colon no es como la vesícula ni un apéndice que cabe por un tubito, sino se tiene que hacer alguna incisión. Y el enfoque entonces fue cambiar el nombre de la operación para hacerla más aceptable, y empezaron a mirar entonces otras maneras de hacer la cirugía, y los colorectales que hasta ese punto no se habían empezado a hacer cirugía del colon. Nosotros éramos cirujanos generales, incluso la mayoría de los que estábamos haciendo cirugía en ese momento eran cirujanos generales y teníamos experiencia ya en lo que era colicistectomía y cirugía de apéndice, etcétera, por laparoscopía. Los colorectales realmente no habían empezado ni a usar, ni como poner el Verus Needle. Entonces, ellos estaban llegando al momento ese con falta de conocimiento, vamos a decir, de lo que era la laparoscopía en sí. Y entonces de ahí nació la idea del Hand Assisted Technique. Y la idea era, bueno, tenemos que hacer la incisión de todas formas, vamos a utilizarla para meter la mano y poder asistirnos en lo que es la cirugía. Y los cirujanos generales miraban ellos y decían, bueno, realmente
Es como las rueditas que le ponen a los niños en la bicicleta para que aprendan a estar en la bicicleta, pero era una forma de llegar al punto de poder hacer, y fue ese punto hasta que ya al pasar los años todos los colorectales aprendieron la cirugía, lo que era la laparoscopía, y movieron para adelante en lo que es promoviendo lo que es ya hoy día la laparoscopía. De ahí viene entonces el robot, que se inventó realmente en 99 con idea de hacer cirugía cardíaca. De ahí pasó a los urólogos y de ahí pasó a los ginecólogos, y finalmente en cirugía general no llegó hasta casi 2010, pero en 2002 el doctor Weber hace los primeros reportes de utilizar el robot para colon, y hoy oímos varias presentaciones acerca de los beneficios, etcétera. Incluso yo tengo una al final para hablar sobre ese mismo tema. También ha habido ahora, por un rato, una idea de hacer el single incision, el SILS, que empezó realmente con lo que eran Notes en los años 2003-2004, cuando hubo el momento que todo el mundo quería hacer cirugía a través de lugares existentes y evitar. Y se ha hecho bastante trabajo y realmente ha sido funcional, se puede hacer. Hay varios equipos ahí que ves, la más simple que es utilizando un guante sobre la salida de lo que es una entrada, y se pasan instrumentos a través de cada guante, de cada dedo. El Spider, que yo trabajé mucho en lo que era colecistectomía con Spider, pero también se usaba para colon, y el instrumentario más común que uno ve, que es ese abajo, que es un port que tiene varias entradas. De ahí hemos pasado ya a hacer todo tipo de cirugía de Crohn's, de rectopexy, las colostomías, cerradas de colostomía, todo tipo de cirugía ya de colon, lo que es el armamentarium completo de lo que es un cirujano haciendo cirugía de colorectal. El lavage y drainage se habló mucho, se paró de hacer, se volvió a hacer y sigue ahí. Para mí tiene una técnica que es muy útil en varios casos. Como hay tanto, por lo menos para nosotros, hay mucha radiología intervencional, ellos tienden a tomar esos casos más que nosotros hacerlo por lavage, pero de todas formas se hace. Y mirando finalmente lo que es el aprendizaje. Se habla mucho de los temas diferentes de punto de vista de lo que tarda el learning curve. Y aquí presentamos una serie de estudios y lo miras y realmente el que se aprende más fácil es el robot, pero eso no es verídico. El robot se aprende bien cuando uno considera que la mayoría de los cirujanos que hacen cirugía de colon empezaron por hacer cirugía laparoscópica. Y ya cuando cambian al robot, ya tienen la experiencia de la cirugía laparoscópica. Así que aunque dice 2 a 15 casos, posiblemente 2 o 15 después de la laparoscopía. Igual el SILS es el más complicado de hacer desde el punto de vista de tener algún aprendizaje bien avanzado, desde el punto de vista de utilizar los instrumentos, y ese es de 30 a 36 casos. Pero finalmente es cirugía que se puede hacer, tiene sus ventajas. Podemos hablar más sobre eso, y hoy día ya se ha convertido esencialmente en lo que es el estándar para cuidado de cirugía de colon o laparoscópico o colon por robot. Hoy día está bien aceptado y hemos visto hoy presentaciones una tras otra acerca de los estudios que se han hecho que confirman que este tipo de cirugía se puede y se debe hacer. Gracias.